perro con casa le comparte de su cobija a través de una reja a un perrito callejero. A veces, somos testigos de increíbles momentos conmovedores, actos de amabilidad, pero no solo los humanos son los que pueden ser tan amables y amorosos. En la siguiente historia, no fue otro sino un joven de 4 patas que hizo que nuestros corazones se derritieran. La perrita de esta historia fue rescatada de las calles, ha pasado por cosas muy difíciles como estar extraviada por un largo tiempo, pero parecía estar bien en el refugio. Aún más, la cachorro era increíblemente dulce, cariñosa y amable, una combinación perfecta para Suelen y su futuro esposo al momento de adoptarla. Lana se adaptó rápidamente a su nueva vida en su amoroso hogar. Una de sus actividades favoritas es acurrucarse con sus 2 dueños, y también adora pasar tiempo en el patio trasero donde tiene su propia casita. Cuando mamá y papá salieron de la casa para ir a trabajar, normalmente podías encontrar a Lana ahí en su casita. Cuando llegó la temporada de invierno, mamá decidió comprar una manta gruesa y cálida para Lana para que no tuviera frío afuera. Al día siguiente, el esposo de Suelen vio la cobija afuera y no podía creer lo que veía. Justo afuera del patio familiar, había un pobre perro callejero que parecía estar en malas condiciones. Lana también se dio cuenta de esto, y lo que sucedió después fue absolutamente magnífico. El cachorro estaba preocupado de que el otro perro tuviera frío, por lo que descubrió el plan perfecto. Lana arrastró y logró la forma de sacar por la reja su nueva manta para compartirla con el perro sin hogar. Pensé, qué hermoso lo que hizo por su amiga, dijo Suelen a dedo. Mi mejor amigo de 4 patas me recordó algo muy importante que a veces se nos olvida: generosidad. Luego, la mujer decidió salir y revisar al perro sin hogar, para ver si tenía alguna forma de identificación o una etiqueta. El perro se escapó antes de que pudiera alcanzarlo, pero Suelen todavía lo ve de vez en cuando en las calles. Aunque el callejero parece tener miedo de interactuar con ella, Suelen regularmente pone agua y comida enfrente de su patio para el perro, y él lo acepta con gusto. Cada vez que aparece el perro callejero, Suelen no puede evitar sonreír. Ella es la perrita más linda que he conocido, dijo Suelen. A veces olvidamos la diferencia que podemos hacer en la vida de alguien. Ella me recordó esto. El perro perdido se sube al coche todos los días para buscar a su dueño. Sus ojos llorosos piden ayuda. No hay nada más triste que conocer a una persona inocente perdida. La amabilidad de las mascotas es ilimitada. Una vez que las ayudamos, les damos un hogar, les damos de comer y las curamos cuando están enfermas. Nunca lo olvidarán. Por eso, cuando se pierden, se rompen emocionalmente. Aunque algunas personas no creen cuán fuerte es esta conexión, sus ojos perdidos, su búsqueda de atención, amor, afecto y comprensión son evidentes por sí mismos. Lima, Perú, es un ejemplo, especialmente en la avenida Carlos Izaguirre y Panamericana Norte, donde se ha visto a un cachorro perdido en el transporte público durante varios días, tratando de encontrar a su dueño. Su aparición fue sorprendente, pues demostró que no era una persona de la calle, por lo que varias personas decidieron filmarlo tratando de conocer al dueño a través de las redes sociales. Con el tiempo, la dueña Eilnoy Vargas apareció en Facebook, pidiendo ayuda para quienes volverán a ver a Gringo. Este será el nombre del perro. También se puso en contacto con Guapa Media, aunque parece que todavía no lo ha encontrado. No perdió la esperanza de que alguien la ayudara a reconectarse con la gente gordita. Recuerda, si encuentras un perro perdido y tienes tiempo, si no notas su violencia o agresividad, puedes acercarte y tratar de ayudarlo, tomarte una foto y publicarla en las redes sociales. Tal vez pueda señalar la dirección. Si tiene matrícula, intente llamar y llevarlo al centro para ver si pueden encontrarlo con el chip. Si quieres ir más lejos y tener espacio, puedes proporcionarle un refugio temporal y llevártelo a casa. Vendedor coloca un colchón afuera de su tienda para que perros callejeros puedan dormir. El comerciante turco en Baikal observó durante varios días frente a su tienda a 2 cachorros que siempre están cerca del establecimiento. Son mejores amigos y siempre están juntos. Istiqbal Mobile es una tienda que vende artículos para el hogar como sábanas de cama, sofás, cortinas y colchones. El dueño siente mucha pena por los animales de la calle, por lo que decidió ayudarlos en todo lo que pudiera. El dueño de esta tienda coloca una de las camas, con una cubierta de plástico, frente a la tienda, dijo un residente local. Esta cama podría ser la que vendieron ese día o podría ser una de las próximas. No ponen la cama de lado, la dejan acostada y estos 2 perros callejeros se acuestan y duermen allí todo el tiempo, dijo. Si es invierno, la tienda ofrece una cama todos los días, y si es verano, proporcionan sombra y agua. Gracias a la bondad de este hombre, estos peludos no tienen que echarse sobre el cemento frío. Los perros son muy conocidos en la zona y dependen de los vecinos para que los cuiden, pero esta tienda va un paso más allá.
Esta calle es conocida como una zona adinerada y todo el mundo da comida o agua a los perros y gatos locales, pero normalmente nadie les proporciona camas de calidad, dijo. En un día frío y lluvioso, Baikal pasó junto a los cachorros callejeros que dormitaban en el colchón y decidió tomar una foto de los cachorros dormidos y publicarla en Twitter, agradeciendo al dueño de la tienda. Si bien algunas personas cuestionan la limpieza de colchones, incluso con una funda de plástico, la mayoría aplaude el acto amable. Baikal pasó recientemente por la tienda para ver cómo estaban los animales y descubrió que estaban bien a pesar del mal tiempo. Esta mañana llovió mucho en Estambul y saludé a mis amigos de camino al hospital temprano en la mañana, dijo Baikal. La tienda estaba cerrada, pero la ropa de cama todavía estaba allí. Los cachorros seguían durmiendo, agregó. Nos alegró mucho saber que alguien está cuidando la vida de estos peludos.